aparentemente vamos a tener una jornada completamente lluviosa durante todo el día, doctor. Según lo que marcaba el pronóstico en los días previos, inclusive lo estuvimos contando el viernes. Ahí estamos, a ver. El Rengo. Bueno, 15 grados en la actualidad, 15 grados de temperatura en Paso de los Libres en este momento, con un pronóstico de una máxima de 17 y una mínima de 13, y va a llover, como dice Sergio, por lo menos hasta las 6 de la tarde, hasta las 18 horas el pronóstico que tenemos, y después sí, después vas a tener muchos días de sol, nubladito, sol, por lo menos hasta el viernes sol pleno. Sábado también. O sea, buena semana. Domingo, un hermoso domingo. Sí, va a cesar la lluvia, va a empezar a aumentar levemente la temperatura en el transcurso de los días para empezar a dar paso ya a un clima más primaveral. Estamos cerca de la primavera. Estamos en el 8 de septiembre de este 2025. Pasó rápido el año, doctor. Falta rápido. Igual, falta pasó, todavía. Pasó rapidito. Mes 9. 8, ayer fue 7, sí, mes 9, sí, estamos cerca. Falta poquito. Empiezan a aparecer los árboles de Navidad en los negocios, de a poquito. Pero bueno. ¿Qué dice usted? ¿Qué sugiere? ¿Comprarlo ahora o comprarlo en diciembre? Y probablemente ahora, ¿no? Con la escalada esa que va a pegar el dólar. No sé lo que va a pasar el día de hoy. Bueno, vamos a estar hablando de la cuestión electoral. Hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande del país, casi 40% del padrón. Pero un buen fin de semana en cuanto a las actividades, mucha gente en la calle, hasta que pude estar en la calle, vi mucha gente. Vamos a decirlo porque lo tenemos alellado acá al Coquíper. Veo que los años no vienen solo y cuando uno se pone a hacer deportes que son para gente joven, pasan esos accidentes, ¿no? La primera frase con la que me recibió la enfermera fue esa. ¿Cuántos son? Está bien. Nada, mentira. Hay gente que juega al fútbol hasta los 60. Sí, yo tengo compañeros de... Obvio, hay que cuidarse nomás, sí, ¿no? una jugada... Pero bueno. Una jugada desafortunada en el predio del fútbol de veteranos. Son incidentes que suelen ocurrir. Que un choque. Propios del deporte. Claro, deporte de contacto, un choque. Si usted no quiere que le pase nada, quédese encerrado en su casa. También le puede pasar algo, ¿no? Una jugada desafortunada, un choque, la verdad que... Y que me apoyé mal, bueno, terminó en un esguince leve de rodilla, me llevaron, estuve en el hospital, y estoy con medicación, hielo, algo de reposo, vine porque quiero estar siempre con mis compañeros y en la radio trabajando, un poco de muletas, ahí están las compañeras acá en el estudio, las columnistas. Unos días por lo menos. Por unos días vamos a estar así. Lo que sí, les pido 2 minutos a Oscar para simplemente agradecer en primer lugar a toda la gente, a los muchísimos mensajes por WhatsApp, por redes sociales, de mis amigos de siempre, de mis compañeros de trabajo, de mis familiares, obviamente mi familia, la mamá de mi hijo, su abuela, que han estado desde el minuto 0 ahí acompañándome y asistiéndome, mis tíos, primos y demás. Mis amigos, como decía, mis compañeros de laburo, mis grandes compañeros y amigos de Capitán Freich, que la verdad es que estuvieron ahí, y a los rivales, que también se portaron muy bien y que se preocuparon y estuvieron enviándome mensajes hasta el sábado por la noche. A mucha gente con la que no tengo mucho contacto, pero por redes sociales también me preguntó cómo estaba y se puso a disposición, con la que no somos amigos, pero la verdad que no queda más que agradecer. Y a toda la gente, la verdad que muchas gracias a la gente y por eso yo escribía en las redes sociales revalorizando la tarea del Hospital San José, porque la verdad que me han tratado muy bien, hacen un laburo súper profesional, tanto médicos, enfermeros, técnicos radiólogos, camilleros, admisión obviamente, y la verdad es que es un enorme laburo el que hace el Hospital San José. Me han tratado muy bien una vez más. Estuve un rato en el hospital y espero y quiero quería agradecerle, por eso le pedí unos minutos a Oscar, porque creo que en situaciones así es menester agradecer a la gente que sigue mandándome mensajes. Acá el amigo Turrón Rodríguez que me está mandando mensajes, gracias también. Mucha gente que la verdad que se preocupó y que al menos quiso saber cómo estaba.
Gracias a Mauro Borro, el jefe de la Prefectura de Paso de los Libres, que me trató este fin de semana, que es mi compañero el Capitán Freich, pero que se transformó en un amigo y que estuvo pendiente todo el tiempo y sigue pendiente de mi recuperación, con el que vamos a charlar después. Le dije, un gran tipo que tuve la oportunidad de conocer mediante el fútbol. Así que gracias a todos. Vamos a hacer nuestro programa habitualmente. Yo tengo la pata estirada y Oscar se ha convertido en mi chofer personal en el día de hoy para ir y venir, porque encima está lloviendo. Así que gracias complicado. A todos. Muchas gracias. Complicada la semana, pero bueno. Hay noticias, che. Sí, tenemos noticias. Está un poco convulsionado el panorama político, la actividad política nacional. ¿Y por qué digo nacional? Porque si bien hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, es el distrito más grande de todo el país, que tiene muchísima influencia en los resultados electorales a nivel nacional cuando haya elecciones nacionales el 26 de octubre. Sí. Muchos decían, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la cuestión nacional? Influye, es el distrito más importante dentro de nuestro país y este resultado adverso, por así decirlo, para el gobierno nacional, haber perdido 33-47, 14 puntos de diferencia, habla. Después habrá que analizar el contexto, ¿no? Porque ese es otro tema. Pero habla de que los argentinos, o al menos los bonaerenses, ¿no? Sí. Que no son toda la Argentina, no. Que si bien gran parte del conglomerado de la Argentina vive y reside en Buenos Aires, no es toda la Argentina. Las provincias que estamos lejos de la Ciudad de Dios, sí, también formamos parte de la Argentina. Digo la Ciudad de Dios porque existe el dicho de que Dios atiende en Buenos Aires. Sí. Y es más o menos así. Pero bueno, eso ya es tarea pendiente para otro día, hablar del federalismo, hablar de un montón, la concentración de poder en un solo lugar. Es otro tema. Ahora, creo que hay que analizar un poco este resultado que va a tener connotaciones económicas serias. Sí, al parecer sí, Oscar. Sí, es verdad. ¿Pero por qué? Porque el propio gobierno, la propia gestión del presidente Javier Milei y de todo su entorno, se jugaron a eso. O pusieron en juego, o pusieron en jaque esa situación, porque ellos mismos fueron los que fomentaron esta idea de que si ellos perdían en Buenos Aires, la economía se complicaba y volaba por el aire. Ahora hay que analizar el contexto político. Estamos hablando de que Axel Kicillof hoy se pone como principal exponente del peronismo en el país. Sí, yo con creo Cristina que sí. Kirchner venida menos, con una condena firme, condenada judicialmente y con arresto domiciliario, más allá de lo que pueda representar la figura de Cristina Fernández de Kirchner, varias veces presidente de la Argentina, una referente política de gran peso dentro del kirchnerismo, dentro del Partido Justicialista. Me parece que hoy encuentra un importante rival en esta pelea que ya se venía dando, en esta interna que ya se venía dando con Axel Kicillof, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es una gran victoria para Axel Kicillof, no solo por los números que ha obtenido y por el triunfo propiamente dicho, sino porque se posiciona como el referente del Partido Justicialista o de Unidos por la Patria, que ahora se llama Fuerza Patria. Fuerza Patria que nuclea a muchos. Pero acordate, Oscar, que Cristina se oponía a este desdoblamiento. ¿Sí? Cristina, que la provincia de Buenos Aires quería que vote el 26 de octubre. Se opuso al desdoblamiento. Axel Kicillof, con el respaldo de los intendentes, lo hizo igual. Lo adelantó, desdobló la elección. Obtuvo un rotundo triunfo en las intendencias. Hay intendencias que fueron 30 puntos, 35 puntos. Por eso yo creo que ahí va a ir, Sergio, en el tema de la estructura. Cuando hablamos de que te guste o no te guste, La Libertad Avanza es un partido político muy nuevo que tiene muy poca trayectoria en las elecciones. Sí. Fíjese el PRO, fíjese el Partido Republicano, que es un partido relativamente nuevo, pero que tiene muchísimos más años, ¿no? Y así y todo no ha podido pelear nunca contra las estructuras de los antiguos partidos políticos como la Unión Cívica Radical, como el Partido Justicialista, como el MIT,
Sí, que en su momento también que tenía una estructura muy grande y en todo el país. Cívica. Bueno, partidos centenarios la mayoría. ¿Y qué hizo el PRO? El PRO tuvo que aliarse con distintos... Sí, para poder ganar. Para poder tener presencia en las provincias, porque no todo, si bien el ombligo del mundo parece, o el ombligo de la Argentina parece que está en provincia de Buenos Aires, también tiene muchísima incidencia el resto de las provincias. Entonces el PRO en su momento tuvo que aliarse con la Unión Cívica Radical en la mayoría de las provincias y con otros partidos locales que tenían presencia territorial para poder pelear una elección. La Libertad Avanza busca siempre, y tenemos el claro ejemplo de lo que fue el 31 de agosto en Corrientes, en las elecciones provinciales, en donde el PRO se malentonó con el sello de la Libertad Avanza y vino a querer presentar su propio candidato, que de hecho lo hizo y tiene todo el derecho de hacerlo, y tuvo una magra elección. Pésima elección. Cuando podía haberse asociado con Vamos Corrientes. Vamos Corrientes, sí podían haber obtenido un 60%, que lo hubiera catapultado como una victoria. Claro. Otro fracaso para la Libertad Avanza, y que creo que tienen que rever las estrategias políticas que vienen llevando adelante, porque ya no les están funcionando. Sí. Y esto es una clara evidencia del desconocimiento de la política por parte de muchos de los dirigentes de la Libertad Avanza, cuando no entienden el significado que tiene la provincia de Buenos Aires en este país. Axel Kicillof, que nuclea a todos los intendentes del conurbano, y las bases son las que traccionan los votos. Generalmente sí. Generalmente sí. Salvo cuando la sociedad está harta, que es lo que pasó con Milei. Más allá de la ecuación, más allá de los partidos políticos quisieron empujar, la gente estaba cansada y quería un cambio. Bueno, hoy parece que la cosa se da al revés. Hoy parece que es un claro llamado de atención a los dirigentes de la Libertad Avanza. Si bien es cierto, la provincia de Buenos Aires no es su electorado favorito, la provincia de Buenos Aires votó a Javier Milei en el 2023. Y este presidente está gobernando para los 44 o 45 millones de habitantes. Y es algo que lo tiene que tener presente. Se lo veía cuando ingresa, uno veía videos, cuando ingresaba a su búnker en el escenario. Un tanto extraño. Alienado. Yo lo veía alienado, ¿no? Me preocupaba. Decía, che, la pucha. Ese es nuestro presidente. El discurso estuvo raro, el discurso. Raro. Vamos a profundizar. Vamos a redoblar la apuesta. Me parece que no estás entendiendo. No era el momento. Claro, me parece que no estás entendiendo el mensaje que te manda la sociedad, al menos la sociedad bonaerense. Que si nosotros estamos mal acá, ni le digo lo que es provincia de Buenos Aires, no. Entiéndase esto, provincia de Buenos Aires no es solo capital. No, tiene federal, 135 municipios. No es solo capital federal y La Plata. Claro. Estamos hablando del conurbano bonaerense que está pasando un momento álgido. Y decían, yo veía varios comentarios, cómo pueden votar al peronismo, cómo pueden votar. Bueno, el peronismo ha gobernado la provincia de Buenos Aires, salvo el periodo con María Eugenia Vidal, ha gobernado desde el 87 la provincia de Buenos Aires. Entonces dice, bueno, pero la provincia de Buenos Aires es el resultado de la gestión del peronismo. Bueno, puede ser que sí, obviamente que sí, que tienen mucha responsabilidad, y ahí vienen del otro lado a cuestionar la falta de todo lo que hay en provincia de Buenos Aires, el hacinamiento que existe en los barrios carenciados, en las villas miserias. Es un país dentro de otro país, ¿no? Porque es inmenso. Sí. ¿Cuántos millones decían? 14 millones de bonaerenses. Claro, los índices de criminalidad, la inseguridad, un montón de cuestiones, y decían, che, para esto hay plata, no hay plata para combatir la inseguridad, no hay plata para la policía, para las elecciones hay plata. Todo eso no es que uno no lo ve, por supuesto que lo conocemos y es claro y es evidente. Ahora, también es claro y es evidente que este es un voto castigo, enojo. Pero, Oscar, el peronismo ayer ganó en el cordón productivo de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del campo bonaerense. No solo la matanza, no ganaba hacía más de 20 años y ganó en casi todos los municipios. De hecho, en la sección electoral, porque en Buenos Aires, le contamos a la gente, se vota diferentes por secciones electorales. La sección que comprende al agro bonaerense ganó Fuerza Patria con el 40% de los votos. Es decir, fue integral el voto
rechazo, enojo a la situación económica que es malísima en gran parte del país, a los modos, a insultar a los discapacitados, a pegarle a los jubilados, a muchas cosas también se le ponen freno, como por ejemplo con el voto. Uno participa de distintos grupos y empieza a tomar nota de las distintas posturas. Vivimos en democracia, vivimos en una sociedad donde uno tiene que ser tolerante, por supuesto, y tiene que escuchar al otro. No hay que dejar de escuchar al otro, que básicamente fue el mensaje que le dio Gustavo Valdés. Sí, bueno, Valdés fue muy claro en su posteo y que, a ver, hay que decir una cosa. Este nuevo espacio que se está conformando, que es Provincias Unidas y que une a los gobernadores en este nuevo probable frente electoral para el futuro. Bueno, Gustavo, ahí está el mensaje para los que nos están viendo por Twitch. Los resultados de las elecciones provinciales expresan un mensaje claro para el gobierno nacional. Sin gestión no hay futuro. Hace falta más humildad y sensatez para escuchar el interior del país, que produce y trabaja todos los días para sacarlo adelante. Es hora de dejar atrás las peleas y construir una verdadera agenda federal que impulse el desarrollo, la producción, la generación de empleo y mejores oportunidades para todos los argentinos. Se lo hizo un gobernador que dejó la provincia, va a seguir siendo el gobernador, por supuesto, hasta el 10 de diciembre, pero el gobernador en salida, claro, que su fuerza política aplastar a las demás. Claro, gana por un 53% de los votos. Una de las personas con mayor imagen positiva, claro, después de 8 años de gestión, de haber pasado por una pandemia, de haber pasado por lo del caso Logan, que fue una gran mella en su gestión, de recuperarse de eso y de ser, como vos decías, uno de los principales exponentes de este... Bueno, esto te decía, de Provincias Unidas. Y ahí en Provincias Unidas uno ve que ahí hay una unidad entre el radicalismo y gran parte del peronismo, que tiene que ver con Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que tiene que ver con Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, con Gustavo Valdés, que es radical y es el gobernador de Corrientes, Maxi Puyaro de Santa Fe también. Es decir, ahí hay una confluencia entre quienes gestionan el día a día sus provincias, que trasciende lo partidario y que hay un nuevo espacio que se está conformando por el centro, si se quiere, y que no tiene que ver con el extremismo libertario ni con el extremismo, digo, a la hora de exponer sus ideas y de comunicarlas, y del kirchnerismo. Entre el kirchnerismo y el mileísmo aparece esta opción, Provincias Unidas, que se está conformando, que está creciendo de a poco, que está encabezada por los gobernadores de varias provincias de nuestro país, y de que ayer se expresaron casi en sintonía, porque si uno ve los comunicados o los posteos en redes sociales de estos gobernadores, la mayoría son similares y marcan los mismos puntos: el interior productivo, los modos, los gestos, la soberbia, es decir, van en un mismo sentido. Y este espacio Provincias Unidas, todo indica, no podemos hablar con el diario el lunes, que será un espacio competitivo, o es la intención en el 2027. Sí, falta mucho. De hecho, ahora, por ejemplo, Corrientes, ayer decían, con los números del domingo pasado, Gustavo Valdés se llevaría los 3 diputados nacionales en la próxima elección del 26 de octubre, los 3 diputados nacionales. Esos diputados nacionales van a formar parte del bloque Provincias Unidas, que obviamente, de acuerdo a la cantidad de votos que saque, la cantidad de bancas que logre, va a ser un contrapeso dentro de la Cámara de Diputados, porque no le va a dar mayoría, obviamente, la Libertad Avanza no tiene mayoría, no, pero se posiciona también... Suma legisladores en la provincia de Buenos Aires. En la provincia, en lo nacional. Claro, hay que entender esto porque muchos por ahí estaban un poco confundidos. No, esto es provincia de Buenos Aires. Exactamente, esto es provincia de Buenos Aires, no tiene nada que ver con lo nacional. Kicillof va a ser el primer periodo que va a tener mayoría en el Senado. Y después de estos resultados. Y después de estos, claro, pero de todos estos años teniendo que negociar leyes y demás. Y más allá de eso, se empieza a hablar de un escenario de 3 espacios. Y ahí está esto que Gustavo Valdés, después del triunfo del 31 de agosto, obviamente que queda posicionado, no sé si como uno de los principales, sino el principal referente de este espacio que me contaba ayer un periodista capitalino. Él está trabajando mucho en construirlo, en construir opción en Provincias Unidas. Bueno, para todos los que nos están siguiendo por nuestra transmisión en vivo desde la página de radiosonicafm.com.ar, o nos puedes ver también por Twitch. No sé si estamos no estamos en YouTube. Sí. Fíjate lo que es
cómo está pintado la provincia de Buenos Aires antes de esta elección o en la anterior elección. Claro, en la anterior. En la anterior elección. Está pintado prácticamente más de la mitad, está pintada de violeta. Y te fijas, las elecciones actuales del día de ayer y tienen algunos salpicones violetas, sí, y se terminó. Sí, ¿y qué harán esos dirigentes del PRO, ¿no? Que pegaron el salto y se fueron a la Libertad Avanza y ayer perdieron todos porque Diego Valenzuela en 3 de febrero perdió por paliza la candidatura a senador ante Gabriel Catopodis. Es decir, esos dirigentes que abandonaron al PRO, que abandonaron a Mauricio Macri y que se pintaron de violeta, sí, dejaron el amarillo. Que está más solo que Kung Fu, ¿no? Pero hubo 3 intendentes que se quedaron a su lado y que ayer ganaron, que es Soledad de Vicente López, las de Lanús, 3 intendentes. Después los demás se fueron a la Libertad Avanza y claro, bueno, les fue muy mal. Bueno, de alguna manera también hoy el PRO pasa a ser una alternativa. Claro. Si bien construyeron poder junto y fue esencial para que Javier Milei pueda llegar a ser presidente, hoy el PRO se despegó, como dijeron muchísimos partidos políticos y figuras de la política que empiezan a despegarse, ¿no? Y nadie quiere que se lo arrastre. Y ahora, pero seamos honestos, en política esto es así. Sí, claro. Que todavía Javier Milei puede enderezar el timón del barco, por supuesto tiempo, que sí. Claro que hay muchas cosas que están bien, que se están haciendo bien o que se hicieron bien, por supuesto que sí. Pero este es un claro mensaje de que la sociedad, al menos la sociedad bonaerense, no está para nada conforme con el rumbo de la economía, por lo menos de este país. Tendremos que esperar a ver el 26 de octubre qué dice el país. Sabemos que las elecciones intermedias para el oficialismo suelen ser elecciones complicadas. Sí, generalmente sí. Suelen ser elecciones complicadas porque no hay cargos ejecutivos y la gente vota, un 63% de la población fue a votar. Se esperaba mucho menos. Sí. Mucho menos. Vamos a ver qué pasa con las elecciones nacionales. Una economía que no despega, que a partir de las 10 de la mañana se está esperando que abran los mercados, esta popular frase que por ahí no entendemos, que abran los mercados, que empiecen a cotizar los bonos, que empiecen a cotizar las acciones, que empiecen la corrida cambiaria, si es que la hay. Porque también es cierto, tiene que haber dinero para poder comprar dólares y que se produzca esa corrida cambiaria. Muchos dicen, van a sacar los encajes, van a vender, van a comprar dólares. Y hay que ver cómo reacciona el mercado y hay que ver cuáles son las contramedidas que puede aplicar después el Banco Central y cómo se va corrigiendo eso. Algunos son optimistas y dicen que el dólar no va a superar la banda, que no se va a ir tan para arriba, que esto es más obra de ciencia ficción de los medios de comunicación y de los operadores políticos. Lo cierto es que empieza a haber índices malos para el gobierno, preocupantes, una economía que no termina de arraigarse. Y decía, antes de ir al corte, hay muchos grupos y uno se relaciona con distintas personas que tienen distintas actividades. Y aquellos que están en el comercio internacional hablaban y decían que estaban muy contentos porque el comercio internacional estaba funcionando. Y hoy empiezan a ver que el comercio internacional solamente está importando. Empieza a ver, más allá de las exportaciones productos del aro, que tuvo un año récord, que eso obviamente generó muchas reservas para el Tesoro y para que el Banco Central pueda de alguna manera manejar este quilombete económico. Las exportaciones de la industria que exceden a lo agropecuario empiezan a tener una recesión tremenda, fábricas que se cierran. ¿Por qué? Porque al ingresar lo importado, que está bien, no estamos cuestionando que no tenga que ingresar nada importado. El tema es que, Javier Milei había prometido un montón de cosas y dentro de esas que había prometido y que por eso la gente lo ha votado, era bajar la carga y la presión tributaria, reducir los impuestos, hacer un país un poco más competitivo a los efectos de que las industrias puedan empezar a levantar, las que están a mejorar su rentabilidad y las que no están o que habían cerrado puedan volver a trabajar. Esto no está pasando. Entonces, la balanza comercial está totalmente inclinada para el otro lado. No es favorable a la Argentina. Esto quiere decir que empiezan a ingresar los productos importados y se los paga con dólares que hoy no tenemos. Entonces es un problema.
Y es algo que empieza a ver, claro, hay que atender urgente. Y por eso, y el comercio internacional empieza a decir, che, estamos importando muchísimo, estamos trabajando relativamente, estamos trabajando, pero no está habiendo exportaciones. Es decir, Argentina no está vendiendo nada afuera. Y esto sumado a la situación económica que vive Brasil. Brasil está atravesando turbulencia, un panorama socioeconómico, político complicado. Sí. Nos vamos al corte, vamos a escuchar música de la mano de la leyenda de los 90, Oscar, Horacio Romero. Lo último, Oscar, te cuento que en el bloque siguiente te hablamos de esto. El radicalismo podría volver a presidir la Cámara de Diputados de la provincia después de 34 años. Música y volvemos. Babe, I love you so. I want you to know